rcr750.com es nuestra página web. @rcr750 somos en Twitter e Instagram. Síganos para más consejos. Hoy he decidido que como el doctor Neomar Hernández se encuentra de cumpleaños, para que descanse, lo vamos a dejar hablar poco. Porque imagínense, estar exigiendo trabaje el día de su cumpleaños y de paso estar exigiéndole hablar tanto es una cosa que entonces yo hoy, por el día de su cumpleaños, voy a hablar más que él. Bienvenido, doctor. Gracias, Daniel, gracias de verdad, es el mejor regalo, de verdad, muchísimas gracias a toda la gente que nos ve a través de RCR. Lo bueno es que es un regalo creativo, es innovador, primera vez que estás haciendo eso. No, este año cumplimos 9 años al aire, 9 años vamos a cumplir este año. Hay gente que no daba ni 6 meses que iba a durar este programa. Es la relación más larga que has tenido. Y tú también, así que no te tires para el piso, no llores porque no es peor. Es verdad. Mira, ¿para qué vamos a engañar a la gente? ¿Para qué vamos a engañar? Si aquí hemos desnudado nuestra vida en casi 9 años, pero efectivamente. Nuestra vida y nuestra alma. Nuestra alma. Un año más y es muy creativo tu regalo. Gracias a la gente que nos ve a través de rcr750.com, gracias a la gente que nos ve a través de nuestro canal en YouTube. En YouTube nos buscas como RCR750 y como Radio Caracas Radio. ¿Usted cómo ha celebrado? ¿Cómo ha celebrado usted su cumpleaños hoy? No, muy tranquilo. ¿No se ha tomado ni una? No, porque es muy temprano todavía. Ay, mijo, no, eso está muy mal. Aunque fíjate que hoy está haciendo mucho calor. Bueno, pues tú sabes, aquí está haciendo mucho frío. Hoy está de cumpleaños también mi hermano Javier, el profesor Javier Lara, Javier Lara, el líder del corito histórico. Y con motivo de su cumpleaños lo invité a almorzar. Ajá. En un restaurante al cual ya yo había ido y le había dicho que el restaurante era muy bueno y no habíamos ido. Y es un restaurante, tú sabes que hay muchas comidas típicas aquí, pero aquí hay una cosa que hacen aquí, chicos, que es el schnitzel. El schnitzel suena como un sneaker, como un chocolate gringo. Schnitzel tú sabes el granjero como nosotros conocemos, el granjero. Claro, un pan con un sándwich de pollo. No. El granjero como tal, o sea, la carnita, pues. ¿Sabes? La empanizada de la pechuga de pollo. Exacto. Bueno, aquí hacen el schnitzel. Pues esto es mucho más grande, normalmente son mucho más grandes, lo hacen de carne de cerdo, igualito empanizado así tal. Pero hay distintos tipos de servirlo, dependiendo de la zona donde vayan. Y una vez fui a Berlín, y en Berlín me pusieron un mamarro de schnitzel, pero a XL, así, con 2 huevos fritos encima y un cerro de papas fritas. Una cosa, y una ensalada, porque aquí siempre te van a poner una ensaladita. Entonces, en este sitio que se llama Schnitzelkultur, que queda en el centro de Leipzig, una maravilla. Es un sitio dedicado a eso, nada más, ese plato. Exclusivamente, sí, se llama Schnitzelkultur. Y hacen schnitzel de distintos tipos. Es más, tú puedes ir con una persona que sea vegana y que sea gluten free, porque ellos hacen un schnitzel de coliflor, hacen un schnitzel de soya, hacen un schnitzel de brócoli, es una cosa impresionante. Y hacen un schnitzel de cerdo, de pavo, de pollo. Y nos hemos comido uno, para celebrar el cumpleaños de mi hermano, de cordero. Un schnitzel de cordero, una cosa deliciosa. Un schnitzel de cordero que a él se lo sirvieron con unas papas. Esas papas las llaman aquí como asadas, sí, son unas papas como salteadas, una ensaladita y una cosa. Yo lo pedí más ligero, lo pedí solito con unas papitas fritas y un poquito de ensalada. ¿Y ya durmieron la siesta? Porque eso después, esa es la típica que hay que ir a dormirla. Bueno, yo no bebí, me tomé un juguito de naranja, me tomé un cafecito. Ay, él pidió un postre, es que estoy delicadito del estómago. Él pidió un postre, se comió su postre, yo probé un poquito, luego nos vinimos a casa, yo me senté me fui a mis aposentos a poner en orden mis pensamientos unos minutos y luego, bueno, tú fuiste a lo que llaman, tú te atemperaste.
Te fuiste a temperar. Sí, sí, sí. Y luego, bueno, me reincorporé a mis actividades. Por supuesto, no bebimos porque tomarnos una cerveza a la 1 de la tarde, ¿no? Que era el mediodía, a la 1 de la tarde, a 4 grados, oye, no tiene la misma emoción. No, está difícil. Sí, Ni caliente, o sea, ni caliente se puede tomar la cerveza. Muy difícil. no, es que normalmente, que es una de las cosas que dicen, no, porque es que los alemanes toman la cerveza caliente. No es que toman la cerveza caliente, es que si usted la temperatura está a 4 grados, la cerveza va a estar caliente, obviamente. Claro. Porque la nevera va a estar a 8, 12 grados y la temperatura está a 4, o sea, obviamente la cerveza no está. ¿Verdad? Nunca había pensado en eso, nunca había pensado. Siempre yo pensaba que no, es que le sirven la cerveza así caliente, temperatura ambiente, no. Pero del trópico. O sea, bueno, pero si la temperatura está ambiente, te la sirve casi. Tú aquí agarras y pones en invierno unas latas de cerveza en el balcón, en la ventana, se te explotan. Claro. O sea, es así. Entonces, luego de esta clase y luego de esta fanfarronería, te digo que cuando vengas a visitarnos aquí a Alemania, a la ciudad de Leipzig, espero que vayamos a Schnitzelkultur para que te comas, bueno, uno de esos. Fíjate que hoy había mercado, una cosa impresionante, ¿no? Mi hermano es fan de los mercados, ¿no? Él recorre los mercados de calle, ¿no? Y va para los sitios y conoce a los vendedores y sabe dónde venden la fruta. Un señor mayor, ya, ¿sabes? Esta gente que llega vieja, ¿no? Y anda con eso. Y él descubrió un sitio, hoy me lo mostró, nosotros ya hemos comido, donde venden carne de casa, ¿no? Para que tú la compres y la prepares en casa, pero allí te preparan unos platillos. Carne de casa, estamos hablando de venado, cordero, bueno, venado, jabalí, échale, conejo, algo que no le va a gustar a la gente, ¿no? Porque un poquito, a mí también me generó cierto conflicto interno. Caballo. No, a mí no me... Y cordero también. Pero entonces, allí venden unos, bueno, no es un perro caliente exactamente, ¿no? Es lo que llaman un bratwurst, es decir, es una salchicha hecha al grill o a la parrilla, ¿no? Y te la ponen en un pancito de eso de panadería redondito, tostadito, y tú le pones ketchup o le pones mostaza. Eso es un bratwurst. Entonces, allí hacen unos bratwurst, es decir, unas salchichas así arregladitas de jabalí, de cordero o de caballo. Bueno, ese señor, hermano mío, ya dijo, oye, lástima que ya comimos, porque yo ya probé la de caballo y ya probé la de jabalí. No he probado la de cordero. Yo dije, bueno, no la probarás hoy. Pero en todo caso, nada, cuando vengas por acá, por eso te pasaremos por allí para que hablando de ir por allá, Daniel, se está moviendo Europa, hablando de, bueno, como aquí en este lado del mundo no hay democracia, y en Europa todavía medio queda un poquito de democracia. Hablando de esto, ha habido elecciones y vienen elecciones en Europa importantes. El domingo volvió a ganar otra vez Orbán en Hungría, ganó sólido. Ya es el cuarto periodo, entiendo, de Orbán, lleva 3 reelecciones seguidas, sí. Lleva 3 al hilo. Incluso le armaron una coalición completa en contra, donde era parecida a la coalición que armaron en Alemania, según entiendo, había de todo. Bueno, lo que pasa es que era más extremista, había hasta comunistas en esa coalición, y no pudieron. Y vienen las elecciones en Francia, que me tienen muy cabezón. Bueno, también aquí a este lado vienen las de Brasil y las de Colombia, ¿no? Que ese es el top ahorita, sobre todo Colombia, porque en Colombia es donde se ve como... sorpresivamente se ve más competitividad. En Brasil parece que no hay manera de que Bolsonaro le vaya a ganar a Lula, aunque quién sabe. En Francia, y aquí está todo el efecto de la guerra, yo había visto las encuestas y mira, Macron estaba cabalgando, Daniel, en las encuestas. Hoy leo una encuesta y no sé qué pasa, que el señor ha perdido una cosa así como más de 10 puntos, en la que yo vi hoy, que es la misma donde había visto las anteriores. Y no es que sube cualquiera. Han subido, por lo que yo recuerdo, han subido tanto Le Pen, que es la que realmente amenaza a Macron, como el candidato comunista de toda la vida, siempre se ha lanzado, yo siempre lo recuerdo, Mélenchon siempre se ha lanzado, el del Partido Comunista. Qué terrible. Ese tipo, si tiene 8 años lanzándose a candidato presidencial por la izquierda radical francesa, tiene 8 años sin bañarse. Entonces, Mélenchon va tercero, está la Le Pen,
Pero es que lo curioso no es lo de Le Pen, que claro, Le Pen tiene sus cosas, ¿no? Le Pen tiene todo el aura de extrema derecha, del nacionalismo extremo y tal, todo lo que se dice, que no me gusta usar los calificativos, pero bueno, Le Pen es polémica para mí, más por sus relaciones con Putin que con el tema de que sea extremista, nacionalista, lo que sea. Eso es lo más peligroso de Le Pen. Pero es que no es Le Pen, es que si tú ves los que vienen después de Mélenchon, que es lo interesante, ha decaído, pero sigue allí la señora que es algo así como lo que es el PP francés, no recuerdo el nombre, que es Pécresse, que va como tercera, va como cuarta, pero tiene 10 puntos, y por ahí también anda el otro nacionalista, pero que sí es anti-Putin, que el tipo es como un tipo salido de los medios de comunicación, candidato que mucha gente dice que es interesante, un tipo que no tiene pepas en la lengua, que es Zemmour. Zemmour va como... Pero Zemmour estaba, cuando yo fui a Francia, a finales del año pasado, fue que yo fui a Francia, sí, o a principios de este año, no me acuerdo ya, final del año pasado, cuando fui a Francia, el que estaba perfilado en las encuestas con mejor posición era Zemmour. Inclusive el análisis era que le iba a comer el maíz por la orilla al movimiento de Marine Le Pen. Lo que pasa con Marine Le Pen es que Marine Le Pen, en realidad, cuando se habla de la extrema derecha, Marine Le Pen mató la extrema derecha que tenía su padre, Jean-Marie Le Pen. Esa es la realidad. Ella hereda el partido del papá, pero lo desbanca y mata esa tendencia y lleva el partido un poquito más al centro para hacerlo más potable y lo sintoniza más con los intereses nacionales franceses que el electorado ve, ¿no? Las preocupaciones, la inmigración y tal. Jean-Marie Le Pen nunca dejó de ser un heredero del colaboracionismo francés. Un dicho ahí. Eso es lo que tú crees del papá de Le Pen. Nunca dejó de ser una pieza de museo, o sea, un discurso de onda naftalina, nostálgico de una cosa ahí, tipo ahí que... De la Francia colaboradora del régimen nazi. Claro, sí. De la ocupación. Sí. Dicho ahí chimbísimo. Pero Marine Le Pen obviamente no puede reivindicar eso porque no está en sintonía. Ahora, recuerda que en estos sistemas donde hay segunda vuelta y donde además en Francia hay un sistema parlamentario donde hay un primer ministro que es nombrado por el Parlamento en función de las votaciones, siempre pueden ocurrir cosas. Es natural en Francia el tema llamado de la cohabitación, que no es otra cosa que muchísimas veces haya un presidente de una tendencia y que haya un primer ministro de otra tendencia. Eso le pasó a Mitterrand. A Chirac. Mitterrand tuvo que calarse a Chirac de primer ministro y luego le pasó a Chirac que tuvo que calarse a Lionel Jospin de primer ministro y que luego, y allí hubo al socialista Lionel Jospin, y allí hubo un fenómeno interesante, que es que Lionel Jospin se lanza, ¿verdad?, contra Chirac, a enfrentar a Chirac para que Chirac no se reeligiera. Y Lionel Jospin no solamente pierde, sino que queda fuera de la segunda vuelta. Y la segunda vuelta fue entre Le Pen, el padre, y Chirac. Eso fue un escándalo. Eso fue la debacle del Partido Socialista Francés y la desaparición de Lionel Jospin. Claro, porque en teoría era una segunda vuelta entre una derecha moderada y una derecha más extrema. Fue un fenómeno de tal magnitud que la izquierda tuvo que mandar a votar por Chirac. Chirac era algo así como también un PP francés. Chirac era un neogolista en toda la extensión de la palabra. Entonces, eso era así. Entonces, bueno, el escenario está allí interesante. Vamos a ir al corte y ya venimos con nuestra sección de los presos políticos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve.
Antes de un buen almuerzo es indispensable una buena entrada y en Il Sapore de la Nonna te ofrecen las mejores, como la deliciosa ensalada César, tradicional con tiras de pollo o con camarones, la rica ensalada capresa con rodajas de tomate fresco, queso de búfala y salsa al pesto, o las focaccias que crujen de sabor. Una delicia. Todo eso y más lo consigues en Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. El sábado 23 de abril, el romance invade a Caracas. Llega por segunda vez el espectáculo músico-poético de la temporada, Corazón Descalzo, un concierto de Claudia Macero junto a los poetas Jennifer Ávila y Alejandro Jiménez Castillo. Corazón Descalzo, en una única presentación, sábado 23 de abril en el Centro Cultural BOD. Un tributo al amor que no puedes perderte. Adquiere tus boletos en las taquillas del teatro y en ticketmundo.com. Para más información, llama al 0412-201-3192. Corazón Descalzo, en el Centro Cultural BOD. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. En este país, como pasan tantas cosas, una sobre la otra, una tapa a la otra, y así vivimos. Hay gente que no recuerda el tema de la Operación Gedeón de abril de 2020, que fue, por cierto, una operación militar que nunca fue bien explicada, sobre la que hay 1000 versiones, sobre lo que hay las más diversas tesis, sobre si estaba o no infiltrada por el régimen, sobre si era una operación legítimamente constituida para provocar un cambio de régimen o era una operación de un montaje. Pues el caso, que yo no sé si abona hacia una de las dos tesis o si consiste en ratificar el hecho de que la Operación Gedeón estaba infiltrada o no, el caso es que pasando ahorita en abril, finales de este abril, se van a cumplir 2 años de aquello, del año 2020. Hay todavía detenidos por aquella operación, detenidos por los que muy pocas personas piden explicaciones, por los que muy pocas personas piden la libertad, y uno de esos detenidos es el señor teniente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Víctor Peroso. Para hablar del caso del primer teniente Víctor Peroso, tenemos a su padre, Franklin Peroso. Víctor Peroso está detenido desde finales de abril de 2020 y todavía permanece encarcelado en los calabozos del régimen. Franklin, ¿nos escucha? Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Qué nos puede decir después de casi 2 años de la prisión de su hijo, en términos de las acusaciones que hicieron sobre él? ¿Cómo ha avanzado ese proceso? ¿Cómo han vivido ustedes como familia la detención de su hijo, el teniente Víctor Peroso? Cuéntenos un poco cómo ha sido este tránsito de 2 años, Franklin. Bueno, gracias por adelantado, por esta entrevista, para que se conozca pues la cruda situación que estaba padeciendo tanto mi hijo como el grupo, que en esa falsa acusación de haber participado de un movimiento insurreccional, a la cual se le catalogó como un acto de invasión llegado por el Estado de La Guaira, cuando todas las pruebas demuestran de que eso no fue más que un simple montaje que el régimen en esa oportunidad creó para crear un estado de conmoción y desviar la atención de la población que como hasta ahora pues sigue padeciendo o seguimos padeciendo de esta crítica situación inflacionaria de un régimen que ha violentado prácticamente todos los derechos: alimentación, salud, educación, empleo, salario, en fin, toda una serie de cuestiones que el gobierno, en su estrategia para desviar la atención de la opinión pública, creó, y en esa oportunidad, para ese tiempo,
creó ese tipo de estrategia que en su momento le dio resultado cuando el 6 de mayo, pues, el fiscal general de la República emite unas declaraciones alegando de que un grupo de mercenarios, porque así los calificaron, ingresaron por el estado de La Guaira para invadir el país y atentar contra el presidente de la República. Eso es, con el tiempo se cayó la máscara y al final se demostró, pues, que no había sido sino un simple montaje para crear conmoción y desviar la atención de la opinión pública en general. Franklin, podemos hablar de montaje porque en 2 años, en efecto, es poco lo que los venezolanos de a pie como nosotros, por ejemplo, los que escuchan este programa, han tenido como información sobre elementos probatorios, sobre evidencia contundente, sobre explicaciones de ese día. No han aparecido en ya casi 2 años. ¿Y cómo ha sido ese proceso desde el punto de vista de las acusaciones, de fiscalía, de los tribunales? ¿Cómo ha marchado el proceso en específico en el caso de su hijo? Que sabemos que creo que había más de 50 detenidos en alguna oportunidad. No sé si han sido liberados algunos, pero por el caso Gedeón. Pero ¿cómo ha sido la experiencia para ustedes en términos de tribunales? Mira, en primer término es bueno señalarte que la situación para todos los familiares ha sido extremadamente traumática, por cuanto ellos quedaron, en primer término, quedaron detenidos o fueron detenidos el 21 de abril del 2020. Fueron prácticamente desaparecidos hasta el día 6 de mayo, cuando el ciudadano fiscal, por un medio televisivo, manifestó, pues, la detención de un grueso número de ciudadanos, y que lamentablemente dentro de ese grupo, hasta donde tenemos conocimiento, fueron dos fallecidos que indudablemente que la Corte Internacional Penal tendrá que establecer las responsabilidades, porque, repito, como fue falso, de toda falsedad, ese intento de toma por La Guaira, y que los indiciados acusados allí son totalmente inocentes, bueno, hemos de entender de que la Corte Penal Internacional en su momento tendrá que tomar cartas en el asunto y buscar a los verdaderos responsables. Pero por lo demás, bueno, ha sido traumático. Mira, se le hicieron un promedio de 14 audiencias privadas que luego alegaron que no tenían ninguna validez. Vamos más o menos por 20 audiencias todavía hasta esta semana. Y bueno, te diré, pues ya la juez los monta en una mezanina, echan cuentos, hablan de la familia, les lee hasta la Biblia, se atreve a leerle la Biblia, del perdón y una serie de cuestiones, porque no existen, ya no hay forma ni manera de probar que efectivamente todos los que fueron acusados por ese hecho son responsables de dicha acusación, y se ha demostrado en las diferentes investigaciones, los llamados testigos, que no son sino simples funcionarios del gobierno, funcionarios policiales de la DGCIN, que fueron quienes participaron en dicha detención, se cayó porque pretendieron pasarlos como testigos normales, cuando al final de cuentas se descubrió que todos eran funcionarios de la DGCIN, y por ende la ley establece de que ese tipo de testigos no tiene asidero legal ni jurídico, porque tú no te puedes, la gente no puede pretender de que se conviertan en jueces y verdugos o defensores y acusadores a la misma vez. Ese es el drama. Lamentablemente no hay hasta la fecha garantías reales de que ese juicio los muchachos salgan en libertad, porque no existen garantías verdaderas, no hay una imparcialidad para la aplicación de la justicia. Si así fuese, mira, yo te apuesto que un promedio de 45 días, que según ellos establecen a los detenidos, para que el juez o el tribunal de la causa pueda emitir una opinión, pueda emitir una decisión, ya ellos estarían en libertad, pero lamentablemente eso no ha sucedido. Es más, te voy a agregar, para mí y para todos los familiares, hemos llegado a la conclusión de que el caso Gedeón para el gobierno se convirtió en un caso emblemático, y decir hoy a casi 2 años de la detención y de esa fulana invasión
para el gobierno es muy difícil alegar que se equivocaron, que fue totalmente falso, de que allí hubo un simple o vulgar montaje para crear en esos momentos un estado de conmoción en base a una mentira, ¿entiendes? Entonces, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo alegar más de lo que te pueden alegar? Que estamos esperanzados. Bueno, es que los jueces obedecen líneas del gobierno, los fiscales obedecen líneas del gobierno, y los llamados funcionarios, defensores públicos, son simple y llanamente empleados del gobierno. Entonces, ¿quién te da garantía de que esos muchachos van a salir en libertad si no existe realmente una justicia a la cual se le puede señalar como independiente y como transparente? Ahora, señor Franklin Peroso, su hijo, teniente Víctor Peroso, usted lo ha podido ver, ¿cómo se encuentra él? Porque nosotros sabemos cuáles son las condiciones. Hermano querido, más de 4 meses que no hemos podido comunicarnos, entre otras cosas, por esta situación, el transporte, la gasolina, los recursos económicos. Nosotros somos clase muy pobre, clase humilde, con todo y lo que hemos transitado, y se nos ha hecho un tanto difícil. Pero es bueno agregarte de que, bueno, ahí cambian las señas. De repente tú vas el día de visita y te dicen de que ese día no es posible la visita. Te ponen cualquier cantidad de trabas. El día que cambian de mando allí, bueno, ese día los muchachos los encierran y no los dejan salir, lo mantienen en su calabozo. Entonces, ha sido traumático durante todo este periodo. Lo que va del año, prácticamente a principios del año fue que pudimos, a finales, del año pasado fue que pudimos medio verlo, porque bueno, era Navidad y nos concedieron, pero el resto, hasta la presente fecha, ha sido prácticamente difícil entrar en comunicación con él y desconocemos, pues, salvo algunas opiniones, salvo algunas referencias de amigos y amistades que también tienen detenidos allí, que nos pasan la información de decir, bueno, que estaba relativamente bien. Pero es bueno también informarte que Víctor fue torturado, chicos, fue torturado y del momento en que cayó detenido. Él estuvo en la sede del DIGESIN, en Boleísta, 1 año y 2 meses. Durante ese tiempo, a Víctor lo mantuvieron en unos calabozos subterráneos, valga la expresión, el llamado el cuarto de los sueños, ¿entiendes? O sea que ahí no, lo que se escuchaban eran los gritos de las torturas. Víctor fue torturado, hoy después que fue trasladado a la sede de Ramo Verde, allí donde queda, padece de problemas testiculares, tiene de una varicocela grado 3 y padece de una hernia inguinal, producto, entre otras cosas, de los golpes que recibió, además de las cargas eléctricas que él y me imagino que el resto de los compañeros que estaban allí también sufrieron, porque así se lo hicieron saber a los familiares en su momento. Entonces, te imaginas, no tiene atención médica, no ha sido llevado a ser atendido, a ser revisado, no se le dice si va a ser operado, si va a ser llevado a un centro clínico para ser sometido a alguna operación que le restablezca su salud. Y bueno, aparte de la salud física, que con eso está bastante deteriorada, te imaginarás el estado de deprimido, en que se encuentran todos esos muchachos al no poder ver a sus familiares y bueno, y están en libertad, que es el bien más preciado que tiene todo ser humano. Así es, señor Franklin Peroso, nosotros estaremos muy pendientes de este caso, como lo hemos estado desde que lo conocimos. Esperamos que se entienda que lo que están pasando estos jóvenes, entre ellos su hijo Víctor Peroso, están siendo víctimas de crímenes de lesa humanidad. Está perfectamente documentado así.
y le pedimos por favor que cualquier novedad que exista sobre ese caso tenga bien comunicarse con nosotros, si es su gusto, para nosotros hacerlo público en la medida en que usted así lo requiera. Muchas gracias por conversar con nosotros esta tarde. Mira, muchas gracias y bueno, sí, esperamos que eso transcienda, porque todo cuanto se ha dicho es solo la verdad y nada más que la verdad. Y bueno, y para muestra un botón, bueno, a casi 2 años prácticamente no conocen con exactitud la situación de cada uno de los casos. En el caso de mi hijo, te repito, de audiencia en audiencia van un promedio de 20 audiencias y hasta la presente fecha no hay pues pruebas que demuestren la culpabilidad de él, pero tampoco existe una justicia que se haga sentir y que lo deje en libertad al saber de que son totalmente inocentes él y el resto de los muchachos que lamentablemente están con él acusados de un hecho en la que jamás participaron y en la que jamás han estado involucrados. Bien, muchísimas gracias al señor Franklin Peroso, padre del sargento Víctor Peroso, preso político del régimen, por el montaje que fue la operación Gedeón. Vamos al corte y ya venimos con más de este martes de presos políticos en Y Así Nos Va. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va, con Lara y Hernández, por RCR 750 AM. Bien, seguimos al aire con Y Así Nos Va y este martes de los presos políticos. Creo que la intervención del señor Franklin Peroso, padre del sargento de la Guardia Nacional Víctor Peroso, ha sido suficientemente clara y concisa y elocuente. Además de eso, el señor Franklin Peroso está perfectamente claro de que su hijo es una víctima de esta situación y ha hablado fuerte y claro. Pero no tenemos que imaginarnos todas las torturas a las que han sido sometidos Víctor Peroso y el resto de los presos por la operación Gedeón. Es que mira, Deomar, yo después de haber hablado con tantas víctimas de las torturas, yo estoy seguro de que las cosas que se han narrado aquí en este programa se quedan cortas, porque yo he escuchado barbaridades de las cuales tú no tienes ni idea. Una de las cosas particulares que hay que decir es que las sesiones de tortura son públicas. ¿En qué sentido? Es que cuando están torturando a uno, los demás están escuchando y viendo. Y eso también es parte de la tortura. Claro, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Para generar una situación de terror, bueno, todo lo demás. Entonces, esas cosas hay que saberlas y de esas cosas hay que estar al tanto. Pero además de eso, es que después que cesa la tortura física
o sea, la sesión de tortura, la tortura continúa porque las condiciones de reclusión también son una tortura. El no dejarlos dormir, el tenerlos en condiciones infrahumanas, el tenerlos en calabozos donde no entra el sol, donde, bueno, me han narrado presos liberados como estaban en unos calabozos donde la única ventana, bueno, para lograr ver por esa ventana, que estaba casi pegada al techo, se montaban 2 o 3 uno encima de otro para que uno brincara y lograra ver. El relato horrible. Claro. Hay un caso que hoy me saltó en el Twitter de la gente del Foro Penal, donde ellos recordaban hoy que se cumple un mes más del asesinato de Virgilio Jiménez. Virgilio Jiménez era un estudiante del UTIRLA que el 7 de septiembre del año 2017, en las jornadas de protestas, lo capturan y lo mantuvieron preso hasta el 5 de febrero del 2019, cuando finalmente muere víctima de las condiciones de reclusión. Es decir, es asesinado. En la cárcel de Uribana, la cárcel común. Virgilio Jiménez se enferma gravemente en ese cautiverio en el que lo tenían, porque por supuesto víctimas de tortura y de condiciones infrahumanas. Se le negó la atención médica y lo dejaron morir. Eso también es tortura. Estas cosas es importante saberlas porque pareciera que hay gente que de verdad cree que esto es juego. Y fíjate tú una cosa, muy probablemente, yo quiero dejar esto claro, ¿no? Nosotros en este programa, Neomar en Venezuela y yo desde acá, ya vamos a cumplir 9 años al aire. Este programa salió al aire en el año 2013, el 20 de julio del 2013. Es necesario dejar claro que nosotros hemos hecho todo lo posible para que este programa salga al aire. Inclusive hemos tenido que mantenernos al margen de algunas cosas, de algunos temas en determinados momentos. Y hemos tenido obligatoriamente que exponer otros para salvaguardar lo más que hemos podido nuestra integridad, nuestra permanencia al aire y la propia existencia de la emisora. Lamentablemente a veces no ha sido suficiente, razón por la cual esta emisora está fuera del aire. Yo estoy completamente seguro que si se revisan los programas que nosotros hemos hecho, cada uno de los programas que hemos hecho durante estos 9 años, se van a encontrar cosas que si las revisamos hoy, mucha gente diría, oye, pero ¿por qué ustedes decían eso en aquel momento? Probablemente podrían escuchar defensas o acusaciones en aquel entonces que hoy no tendría mucho sentido. Sin embargo, yo creo que lo que queda en pie y lo que está perfectamente claro es que la actitud y los actos de cada quien hablan por sí mismos. Si hay algo que ha sido inamovible en este programa es la sección de los presos políticos. Desde que este programa empezó a salir en su formato diario, el 1 de septiembre del 2014, hemos mantenido sin modificación y con muy escasas excepciones, una vez que ocurre algo eventualmente, hemos mantenido la sección de los presos políticos. Y eso ha sido inamovible aquí en este programa. Pero uno se da cuenta también de cómo se ha ido modificando la atención de la opinión pública sobre el tema de los presos políticos a partir del momento en que se quedaron presos los guarimberos, la gente que salió a guerrear en las calles, los militares y los policías que se alzaron, se quedaron solos en las cárceles y los políticos salieron. Cuando los políticos salieron de las prisiones políticas, se acabó el tema de la cárcel política en Venezuela. Así es. Y solamente están hablando del asunto uno que otro medio de comunicación, los abogados y los familiares. Porque hasta la prensa internacional se ha dedicado
a la hora de hablar de Venezuela, prefieren reseñar conciertos. No tengo nada en contra de los conciertos, todo el mundo sabe que a mí me gusta la música. Claro. A reseñar, al Salto Ángel y el agua en la cascada y las declaraciones de tal o cual dirigente. Pero cuando nosotros revisamos hoy las cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos, hermano? O sea, aquí hubo un momento en que era tabú decir cualquier cosa con respecto a Leopoldo López. Porque Leopoldo estaba preso. Y entonces teníamos que calarnos las estupideces de su entorno, los shows y esa especie de culto pseudo religioso a su personalidad, donde se estamparon franelas con su rostro y se regaron por el mundo peticiones y tal. Lo mismo hicieron con John Goicoechea, lo mismo hicieron con Daniel Ceballos, lo mismo hicieron durante los 15 minutos que tuvieron detenido a Freddy Hablahuevada, lo mismo hicieron con muchos otros políticos que entraban y salían. Bueno, Leoceni García parece que él tiene como que alquila piezas. De repente va y vuelve a entrar, vuelve a salir. Manuel Rosales y otros muchos más. Hoy, viendo las que se dedican entre sí, Leopoldo López y Daniel Ceballos, y los de Leopoldo contra los de Daniel Ceballos, tenemos que hacer una gran pregunta. ¿Esa gente de verdad estuvo presa? Eso es una gran pregunta que hay que hacerse aquí. ¿Esos políticos de verdad estuvieron presos? ¿O ese paso por la cárcel fue un precio a pagar, o digamos algo establecido dentro de un guión de comportamiento? Mira, no lo sé. Bueno, no lo sabemos, Neomar, pero cuando usted escucha hablar al señor Franklin Peroso, cuando usted escucha hablar a presos políticos liberados, que se han olvidado de ellos, de todas las torturas, y te cuentan de todas las torturas que sufrieron, ¿verdad? Y tú echas el tiempo atrás y recuerdas a Leopoldo López gritando por una ventana: Lilia me está torturando, y hasta el día de hoy, el señor Leopoldo López no ha ido a la Corte Penal Internacional con los informes médicos de las torturas que supuestamente estaba sufriendo él. Que, ojo, no dudo que las haya podido sufrir, pero si las sufrió, su deber por él, por su familia y por los que quedan presos es ir a acreditar que en efecto esas torturas ocurrieron. Y cuando tú ves que entonces caen presos estos señores, ¿verdad? Y salen una tropa de médicos especialistas y gente a decir: oye, no, a Freddy tienen que soltarlo porque es que él tiene un soplo en el corazón. Y entonces, sí, oye, cuando escucha gritos, el señor le puede dar una cosa y puede morir. Y, entonces tiene que... y después ves al tipo que casi que se fue trotando a México después que lo soltaron. Entonces, uno tiene que ponernos en cuestionamiento. Uno tiene que aquí cuestionar una cantidad de cosas. ¿Por qué aquí los muchachos que mataron en la calle, ninguno era hijo de Ramos Alú? ¿Por qué aquí le ocurrió lo que le ocurrió al señor Julio Borges? Y el señor Julio Borges pudo tranquilamente andar por Venezuela, salir de Venezuela. Bueno, ahí está, con sus 4 muchachos, no sé qué, nadie le pregunta de qué vive, no ha pasado nada. Aquí habría que preguntarse por qué razón le han caído presos unos y otros no. Esas son preguntas que hay que hacerse cuando uno ve todas estas cosas. Sobre todo cuando se ha impuesto el relato de la normalidad. El relato de la normalidad. No. Mira, hay un relato de la normalidad de tal magnitud, Neomar, que ven hasta normal las visitas de Karim Khan a Venezuela. Bueno, vamos a tu oficina en Caracas. Ojalá que no le pase como la de Bachelet. Capaz se muda, señor. Vamos a ir al corte y a la vuelta algunas impresiones más sobre este tema. Ya venimos con más. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope,
@RCR750, la radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena, lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. A tuplata.com.be la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be en los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y así nos va. Y nosotros también hemos, en estos años en los que hemos tenido la sección de presos políticos, hemos dicho en muchas ocasiones que preso es preso y su apellido es cárcel. Y que mientras exista un preso político, pues nosotros nos atenemos a pedir la libertad de un preso político. Por eso es que yo quería considerar esto que tú estabas diciendo, Daniel, sobre el por qué ponen preso a uno sí y a uno no, y por qué unos tienen un trato aparentemente, porque no sabemos, nosotros no tenemos una cámara en las instalaciones ni de la DGCIN, en la Casa de los Sueños, qué nombre tan terrible, ¿no?, para una prisión, ni en la tumba, ni en el helicoide, ni mucho menos en las cárceles comunes de este país. No tenemos cámara y no sabemos si hay trato preferencial o no, pero sí parece que cuando salen determinados presos políticos de la cárcel que tienen cierto estatus de dirección política dentro de las organizaciones de la oposición, disque oposición, pues se comienza un poco a caer el relato de que les hicieron tal o cual cosa mientras estaban presos. Pero bueno, sin entrar a valorar eso, está el hecho, Daniel, de que más allá de ese trato preferencial, a mí lo que me revienta es que el tema de los presos políticos para los partidos, para los medios de comunicación, para mucha gente que emite opinión sobre este tema, simplemente es eso, es una moda porque se convirtió en moda cuando estaba preso Leopoldo López o cuando estaba en la Embajada de Chile Freddy Guevara o cuando se llevaron como se llevaron a John Goicoechea. Pero la realidad que nosotros hemos venido mostrando martes a martes es que eso no es una moda, es que aquí hay fijo, por lo menos en este país, de 250 a 300 presos cuya cantidad es oscilable en el tiempo, ¿no? Porque además entonces el régimen tiene toda la puerta giratoria y que esos presos son de carne y hueso, que esos presos, la mayoría, si usted los revisa, no militan ni en Voluntad Popular, ni en 20 Venezuela, ni en Acción Democrática, ni en COPEI, ni en Primero Justicia, sino que son presos en el Nuevo Tiempo, sino que son presos que lo que tienen o lo que se le puede poner en el currículum vitae al lado de ellos no es militante de tal partido, sino hijo de no sé quién, hermano de no sé quién o esposo de no sé quién, que son los que terminan llorando. Entonces, es verdaderamente lamentable, sin querer caer aquí en la lógica de que hay presos de primera y que hay presos de segunda, de que parece que ese razonamiento no tiene elementos inciertos, que parece que es que aquí, para ciertas capas de la sociedad, sí hay presos de primera y hay presos de segunda. Pues nosotros, bueno, hacemos la labor de decir que todos son presos y que lamentablemente aquí hay unos que la han pasado no peor que otros, muchísimo peor que otros. Por tiempo, por espacio, por tratamiento, por consecuencias ulteriores de lo que significa el paso por la cárcel y la posterior excarcelación. O sea, es horrible. Y por eso es que a nosotros yo creo que también nos revienta tanto que haya gente que se siente en una mesa a decir que va a negociar para liberar presos políticos, que eso nunca se produce al final. No, se produce, pero lo que pasa es que inclusive en esa mesa, mira, esto que se ha revelado sobre Piedad Córdoba en Colombia, de que la señora, en vez de ser mediadora para la liberación de presos, de secuestrados por la FARC, era más bien una especie de aprovechadora y gestora.
Es decir, que ella decidía a quién soltar, en qué momento soltarlo, cuándo mandar una fe de vida, etcétera, para usarlo como rédito político para ella. Eso en algún momento lo vamos a saber también de quienes han agenciado como supuestos colaboradores o facilitadores para el diálogo en función de los presos políticos. Eso ya de algunos se sabe, de Timoteo se sabe, porque algunos presos políticos lo han atestiguado. Pero bueno, las cosas como son y nosotros seguiremos en lo que corresponda. Debo, antes de culminar, enviarle mi condolencia a la familia Cheli, conocido el lamentable y trágico, la trágica muerte de la hija mayor de el ex senador Humberto Cheli, y quisiera hacerle llegar a su familia mi conmoción ante tan trágico hecho. De la misma manera quisiera saludar, Neomar, a una oyente muy especial que tenemos, que es Ana María Rojas. Ana María Rojas es mi paisana de Vargas y la señora Ana María Rojas me la conseguí en Madrid, cuando andaba por allí con Madrid con Orlando Avendaño. Y la señora me vio y nos tomamos una foto y hablamos ahí un rato y todo aquello, y la señora te mandó muchos saludos y está en sintonía ahora y nos ha escrito por ahí. Gracias. Entonces, bueno, allí Ana María Rojas, paisana, un gran saludo y espero que se encuentre muy bien por allá. Nosotros hemos llegado al final, Neomar. Espero que termines de pasar un buen cumpleaños. Por favor, no te vayas a tomar toda la que tienes en el closet. Metida en el closet, por favor, dale con moderación, ¿ok? Y bueno, y suerte en Gaceta Hípica. Sí, nosotros, amigos, les agradecemos muchísimo por habernos acompañado y les pedimos que nos encuentren de nuevo mañana aquí en RCR, en su programa Y Así Nos Va. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad